solo mira, oí y callar. Eso era lo que siempre le decían a uno. Detalles sobre lo sucedido en este amotinamiento nuevamente, y reconocerá usted esta localidad. Pues hace poco nosotros le informábamos a través de nuestros equipos de periodistas y camarógrafos lo que se suscitaba hace aproximadamente menos de un mes y lo que pues esto había generado dentro de este centro correccional. Ya se escuchan las detonaciones de bombas lacrimógenas que los cuerpos de seguridad están haciendo pues detonar. No nos han dicho si están vivos o están muertos, no nos han dicho nada. No sabemos si están buenos, murieron o huyeron, no sé, ¿va? ¿Ustedes a qué pandilla pertenecen? Se escuchan gritos tanto de las autoridades de seguridad que les hacen la salvedad a los jóvenes que regresen al interior de Gaviotas. Pero por otro lado también se escuchan los gritos de los jóvenes que dicen que están cansados del trato que reciben por parte de las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social. A los 17 años ingresaste a un centro de privación de libertad para menores de edad. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, la primera experiencia fue muy trágica, fue muy triste, un cuadro totalmente distinto al que yo tenía pensado, ¿verdad? Así que la entrada era en una Bartolina, le llaman, un cuartito pequeño. Y, ¿Esto fue en las Gaviotas? Esto fue en las Gaviotas en el año 2014. Esto fue porque te capturaron después de haber cometido un delito. Exacto. Llega un oficio, a mi casa donde yo me tengo que presentar a una audiencia en el juzgado de la zona 9 y de ahí la jueza que estaba en ese entonces toma la decisión de recluirme en un centro de privación. La bienvenida pues es la típica que le llaman de que los señores monitores lo gasean a uno con el gas pimienta, le dan la paliza, lo mojan a uno, hay una gran pila y lo meten a uno en la pila. ¿Eso es ordinario? Eso es ordinario, eso lo pasan todos, nadie se ha librado de eso. Y o sea, que al momento de ingresar les dan una bienvenida por parte de los monitores. De parte de los monitores, así es. Y seguidamente pues ya lo encierran a uno en el cuartito, esperando a que lleguen las 6, 5 de la tarde para después trasladarlo a uno a un sector, se puede llamar provisional. Y en ese tiempo no, de 1 a 2 meses no se tienen visita, uno no mira a sus familiares, no los puede llamar, no pueden recibir ninguna clase de utensilios de limpieza ni nada. Más sin embargo ellos dan, por ejemplo, un rollo de papel, un jabón higiénico, pero en ese cuarto habíamos como que 22 jóvenes, pues, entonces el calor era insoportable. El hambre que se pasaba también, porque en ese entonces la comida era muy minuciosa, era muy poquito, la verdad no nos alcanzaba para satisfacer la necesidad del hambre. Más sin embargo teníamos que esperar cada cierto tiempo en los horarios de comida. ¿Cómo era la comida? ¿Suficiente, poca o de buena calidad? La comida era en sí unos frijoles duros, frijoles parados duros. Me acuerdo que llegaban 3 tortillas, pero las tortillas eran delgaditas y un vaso de fresco de bienestarina. En ese entonces daban fresco de bienestarina porque la empresa era una empresa privada que daba los alimentos, más sin embargo la calidad de la comida no era la correcta, ¿verdad? Yo quiero regresar a esta parte del ingreso, de ese bautizo o de bienvenida, que si lo podemos llamar de alguna manera. Y comentabas de que los rociaban con gas pimienta, que los tiraban al agua y después los llevaban a una parte especial, a los nuevos, sí, o ya los dividían. No. Era un sector pequeño donde habíamos como 20, 22, llegamos a ser hasta 25 jóvenes. Teníamos que estar ahí en un periodo de 30 días para después, conforme a la edad, lo clasificaban a uno para mandarlo a diferentes sectores.
¿Y la clasificación solo se da por edad o por pertenencia a una mara, algún grupo? ¿Cuál era el criterio con los dividías? ¿Pertenecías tú incluso? No. Yo no pertenezco a ningún grupo antagónico. Cuando una persona involucrada con una mara, con una pandilla, directamente es llevada a otro lugar. Es separada del área de los paisas, le llaman, ¿verdad? De los que no pertenecemos a ningún grupo. En los sectores que yo menciono estaban solo los paisas, solo los que no teníamos nada que ver con esas personas, ¿verdad? Mas, sin embargo, la clasificación sí era por edad, solo era por edad, no tenía nada que ver el delito, si tenía influencias personales, entonces la clasificación era por edad. Una pregunta. ¿Quién manda en los centros correccionales? ¿O es tierra de nadie? La verdad, en el tema de administrativo, pues hay un director, hay un subdirector. En el área de los sectores hay encargados. Hay un primer encargado, un segundo encargado. Esos dos encargados tienen la obligación de nombrar otros dos encargados, que era un encargado de la limpieza y el otro encargado del orden. Mientras los dos encargados principales tenían el deber de velar por la seguridad y la integridad de cada joven. Pero en muchos casos no fue así. Los mismos encargados se tomaban el privilegio de abusar de la autoridad que les había otorgado la Secretaría de Bienestar Social y el área administrativa del centro. Secretaria, usted viene de la parte no gubernamental de atención a adolescentes en conflicto con la ley. Estos 4 meses han cambiado su percepción acerca de cómo abordar este problema que a partir de los trágicos eventos del Hogar Seguro, pues la Secretaría ha estado en el ojo del huracán y la atención pública en Guatemala. Bueno, sí, de hecho cuando entramos lo primero que hicimos fue pues hacer un pequeño diagnóstico, ¿verdad? Y ver el estado situacional del momento y como les decía, aunque no era necesario, digámoslo así, hacerlo porque ya sabíamos cómo estaba, sin embargo sí ameritaba tener un antes para poder ver después, ¿verdad? Un después. Y en este sentido, pues el antes le puedo decir que el venir y encontrar pues prácticamente dentro de lo que es la misma administración de la Secretaría, pues no estaban los puestos de ciertas direcciones, por ejemplo, entonces empezar a trabajar por ahí, empezar a ver la parte del recurso humano, ¿verdad? Hacer los diferentes análisis también con los diferentes equipos de trabajo, ir a conocer ya más de fondo, ¿verdad? Aunque yo conocía, digamos, algo, no puedo decir que tenía el conocimiento que ahora tengo, ¿verdad? De la situación real dentro de la misma institución, y yo creo que nadie la tiene de los que están afuera, ¿verdad? Porque estar ya en el puesto y estar ya con el día a día y ver las necesidades y más que todo las condiciones y la forma en que todo se encuentra, en el sentido de que han sido décadas de mucho abandono, mucho descuido, y que en todo caso pues uno viene con toda la intención y con las ganas de trabajar y más que todo hacer cambios en la vida de los niños, de los adolescentes, y que verdaderamente uno puede hacer la diferencia, porque yo creo que la única razón por la que en su momento pues acepté, y mi equipo de trabajo también, fue ese, ¿verdad? El poder venir y hacer la diferencia en la vida de los niños. Entonces sí, ha sido complicado. Ustedes tienen múltiples programas, pero quisiéramos focalizarnos en el de protección y resguardo de los adolescentes en conflicto con la ley, porque esto es lo que en este momento tiene la mira a la Secretaría. ¿Era su percepción desde afuera igual a la que tiene hoy sobre la gravedad de la situación que se vive en los distintos centros correccionales y en particular Gaviotas, o cómo lo ve en este momento? Bueno, yo creo que como les decía anteriormente, estando uno fuera, ¿verdad? Creo que nunca tiene la percepción de la realidad tal cual está adentro. Y en este sentido, pues, le puedo decir que ver cómo los centros pues están superpoblados, ¿verdad? El acercarse, el poder incluso pues conocer a algunos de los adolescentes, el poder conversar con ellos,
el poder ir y ver la situación que aunque se quiere mejorar en el momento, porque le digo, uno llega y uno dice quiero hacer, y tiene uno ya el... ¿Quiero hacer qué cosa, por ejemplo? Por ejemplo, decir un modelo de atención diferente, ¿verdad? Un modelo de atención diferente, el poder tener una infraestructura diferente, el poder tener opciones, por ejemplo, ¿verdad? Para los mismos jueces. O sea, todo eso es el primer día y uno dice, todo esto lo quisiera tener, ¿verdad? Lamentablemente no fue así, ¿verdad? Y no ha sido así. Entonces, se ha tenido que venir trabajando en eso precisamente, ¿verdad? Una planificación que es lo primero el estado situacional, como les decía, y luego ver la planificación. Y en este sentido, pues sí, o sea, aunque no me gusta pensar en infraestructura, porque no queremos pensar en que siempre van a haber adolescentes privados de libertad, pero sí, o sea, la infraestructura como tal obviamente no responde al nivel de necesidad que se tiene, ¿verdad? Sí, a ese punto que quería ir, porque el hacinamiento revela evidentemente un faltante de infraestructura. ¿Qué le impide a la Secretaría de Bienestar Social en estos momentos dar atención a ese tema? ¿Se podría pensar en arrendar algún inmueble temporalmente o se podría pensar en construir otros centros? ¿Cuál sería la solución de corto plazo para ese hacinamiento? Sí, mire, a corto plazo, lo primero que vi fue precisamente la opción que quedaba del cierre del hogar seguro Virgen de la Asunción, ¿verdad? Ahora, pensando en el estatus actual del modelo, el consenso general, o por lo menos lo que muchos plantean, es que los menores en conflicto con la ley penal que ingresan a estos centros, lejos de ser reinsertados, pues prácticamente vuelven a delinquir y es como una grada, digamos, hacia la vida delincuencial nuevamente en la calle. ¿Qué le cuenta él de la vida allá adentro? De que ya no quieren estar ahí, que es muy aburrido, que no les ponen atención, por lo menos a veces cuando se enferman cuesta que los saquen, casi se pueden morir ahí y no les ponen atención. Don Walter, en su caso, usted tiene un hijo aquí dentro de... Así es. ¿Cuál es la situación de su hijo? ¿Cuándo lo vio por última vez? Hace un mes lo vio él, prácticamente por motines que se han dado, pues él solo me ha estado como que llamando nada más, pero no es ni un minuto que dan, es corto, solo palabras nada más y bueno, está bien, nada más. ¿Desde cuándo está él recluido en este centro? Él está desde mayo del año pasado, ya tenía un año. ¿Y durante este año usted ha visto cambios, mejorías, peores condiciones? Se ha exigido eso. Incluso yo he dicho pues que busquen la manera de que hable él con los directivos de aquí, que bueno, más que todo que les enseñen un trabajo, que haga taller. Dijeron que los iban a poner a estudiar y no hubo nada de eso. No nada, prácticamente todo eso pues solo han sido de documentos, hubieron días nada más que se dio de taller. Del tiempo que ha estado este año, solo han sacado como 4 o 5 veces nada más. ¿Y usted lo puede visitar con frecuencia? Sábados nada más, a veces se puede, a veces no, como ahorita que no se puede, ¿verdad? Y no han dado información de nada. Don Walter, ¿hay control dentro del centro correccional o realmente es tierra de nadie? Es tierra de nadie, no hay control. Se podría decir que cuando hay una visita, se podría decir, lo registran a uno totalmente, como que uno fuera un delincuente. ¿Usted es víctima de robos o algo? No, pero más que todo yo me inclino con las mujeres, que las tratan mal a ellas. Yo traje a mi mujer hace poco y ella tenía cáncer y le hicieron lo mismo, la trataron. No tengo comentarios. Doña Brizuela, ¿usted también comparte esa idea de que aquí También los... lo mismo. Tierra de nadie? Tierra de nadie. ¿Quién manda aquí? Nadie. Nadie. No hay nadie que se preocupe por los menores, mucho menos. Todavía estas mismas noticias estaban diciendo que la Secretaría de Bienestar Social no había tomado control el día martes, que solo había venido el subdirector a sentarse a hablar por teléfono media hora y en la misma se había ido. Y los de policía no sabían ni qué hacer con los menores. No hay quien apoye a los menores. Ellos están pagando por un error que cometieron, pero también tienen sus derechos. También creo que tienen derechos porque son humanos. Y por lo mismo nosotros de madres estamos aquí. Y entonces, ¿quién aboga por nosotros? Toda la gente que los demanda tienen derecho de mandarlos a los menores, pero también tienen sus derechos y son humanos. ¿Cierto? Cometieron su error, pero también tienen sus derechos. Los derechos se podría decir que no te puedo decir si hay o no hay. Esto es una jungla. Pensando en el estatus actual del modelo, el consenso general, o por lo menos lo que muchos plantean, es que los menores en conflicto con la ley penal que ingresan a estos centros, lejos de ser reinsertados,
pues, prácticamente vuelven a delinquir y es como una grada, digamos, hacia la vida delincuencial nuevamente en la calle. ¿Usted comparte esa visión? Bueno, en realidad yo creo que hasta este momento creo que no existe un estudio que nos pueda dar certeza de cómo fue ese post, ¿verdad?, de los adolescentes ya al salir de los centros de privación de libertad. O sea, no hay seguimiento Sin embargo, por parte de la Secretaría a quienes salen de estos lugares. Ese es el punto, que yo creo que precisamente el modelo, eso es lo que necesita cambiarse, ¿verdad? No se trata solamente de tener un inmueble, una infraestructura o tener muchos centros de privación de libertad, sino que dentro de la planificación realmente lo que sí estamos viendo es que el modelo de atención responda a las necesidades, es decir, que toda la parte pedagógica, toda la parte psicosocial, toda la parte de emprendedurismo, de empleabilidad, oficios, ¿verdad?, que también ellos puedan aprender dentro del tiempo que ellos permanecen dentro del centro, se busca la reinserción y la resocialización, ¿verdad? Entonces, y luego hacer precisamente el seguimiento en el post, eso es muy importante, ¿verdad? Y sería parte de este modelo ya con infraestructura también adecuada, ¿verdad? Porque lamentablemente, aun cuando en este momento le puedo decir que las horas que los adolescentes salen, por ejemplo, ya ahí sí que al aire libre, ¿verdad? Es en realidad poco tiempo, pero en relación al tiempo que tenían antes, es mucho mayor, ¿verdad? Porque antes eran, qué sé, unas dos horas, 1 hora a la semana, ahora estamos viendo que están saliendo 3 horas al día, ¿verdad? Entonces los grupos están saliendo y eso pues ya es una diferencia en este momento por las remodelaciones que pudimos hacer, pero así de emergencia, ¿verdad? En su momento, porque ya los hemos hecho, ¿verdad? Tenemos ahorita ya evidencia de remodelaciones que hemos hecho en los diferentes centros, pero eso no, digamos que es como un paliativo, ¿verdad? Que es solamente mientras logramos tener este inmueble que sí va a tener... ¿Qué capacidad va a tener ese nuevo inmueble o este remodelado inmueble? Este remodelado inmueble, pues esperamos que podamos tener por lo menos 200 adolescentes, pero igual, lo más importante es que también podamos hacer los ambientes diferenciados, ¿verdad? Que es lo que tanto hemos querido hacer, por perfil, ¿verdad?, por edad y todo lo demás, y poder hacer esta clasificación de forma ordenada y especialmente lo que les decía, que ellos tengan de veras esa reinserción y resocialización en los procesos de programas que les puedan brindar a ellos esa oportunidad. Incluso dentro del modelo de atención lo que estamos viendo es que pues ver que los mismos padres de familia también, ¿verdad?, sean parte de esta escuela que queremos de capacitación e información, y obviamente también incluyendo la capacitación e información de los monitores, del personal que estaría trabajando en los centros. Y por otro lado, también dentro del modelo, obviamente pues buscar alianzas estratégicas, ¿verdad?, incluso iniciativa privada. Cuando uno ve la situación actual de Gaviotas, por ejemplo, se pregunta, el primer paso sería tomar control, o es que hay control de parte de la Secretaría, o es que es tierra de nadie, Gaviotas, y el anexo. Y anexo. Bueno, en realidad yo creo que primero recordar que por ley los monitores, ¿verdad?, o el personal que está ahí, pues solamente están para resguardo y cuidado de los adolescentes y en ningún momento de hacer uso de violencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, realmente adentro lo que se hace es tener los protocolos, ¿verdad?, de procedimientos internos, con qué se hace, cómo se hace, ¿verdad?, cómo, en qué momento poder dirigir al adolescente a qué área, el por qué y para qué. Entonces, ese tipo de cuestiones sí se tienen. La situación, vuelvo a repetir, es, ¿verdad?, es la infraestructura que tampoco le ayuda, ¿verdad? Pero también hay muchísimas quejas, ¿no?, o incluso información que asegura que ingresan drogas, ingresan sustancias prohibidas, licor. Es decir, hay una percepción generalizada de que son realmente los reclusos quienes controlan los centros. Bueno, yo le digo, y esa es la parte que también vale la pena mencionar, recordar de que este es personal que viene también de antes, ¿verdad? Y que se refiere a los monitores. A los monitores, exactamente, y bueno, directores y subdirectores también, ¿verdad? Entonces, esto no los ha cambiado. Entonces, hay una situación, ¿verdad? Uno es la evaluación, para empezar, que no se tenían dentro de la Secretaría sistemas de evaluación del personal, ¿verdad? Y por otro lado, el también recordar que la misma Secretaría está con, ustedes saben que lamentablemente hay un sindicato, ¿verdad? Están emplazados. Y está emplazada la institución,
Entonces, por todo eso, cuesta un poquito de pensar en que lleva un proceso, ¿verdad? El proceso disciplinario administrativo, que como les dije al inicio, lo primero que tuve que hacer fue fortalecer el Departamento de Recursos Humanos para poder pensar hacer eso. Pero igual, otra cosa que es una gran realidad es que, si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos hecho el reclutamiento como de 145 personas que venían ya para monitores. De ellos hicimos un tamizaje, nos van quedando como 48, ¿verdad? Y de todos ellos al final nos aceptaron como 20. Entonces no es fácil, o sea, no es fácil, digamos, lleva un proceso, ¿verdad? Incluso los salarios, si ustedes ven los salarios, es una cuestión que tampoco es atractivo. ¿Cuánto gana un monitor mensual así en promedio? Lamentablemente le voy a decir, es un salario mínimo, ¿verdad? Entonces realmente es 3.000 quetzales, 3.500, es el mínimo, ¿verdad? Entonces ahorita precisamente es parte del reordenamiento que también estoy haciendo en términos de recursos humanos, ¿verdad? Viendo los puestos y la especialización para poder buscar una escala salarial, pues, poder mejorar los salarios en este aspecto, considerando precisamente las cuestiones de seguridad y todo lo demás, que en este caso se refiere a ellos especialmente. Entonces sí, necesitamos obviamente gente más especializada y todo lo que sabemos que se necesita, pero que hay que trabajarlo, ¿verdad? Cuando la gente mira, por ejemplo, los motines que se dieron recientemente, cuando la gente ve que muchos de los menores de edad que están en conflicto con la ley penal han cometido delitos contra la vida, violaciones o múltiples homicidios incluso, hay muchas voces que dicen, bueno, no hay forma de controlarles, habría que juzgarles como adultos o incluso imponerles penas más severas. ¿Usted comparte esa visión o considera que la Secretaría puede tomar el control, o más bien retomar el control de los centros y tratar a estos menores? Bueno, yo creo que las condiciones son las que no han habido, ¿verdad? Ya teniendo las condiciones, como hablábamos, de infraestructura y un modelo de atención diferenciado, yo sí creo que se puede trabajar mucho más con ellos, ¿verdad? Más enfocados en ellos, y obviamente la seguridad va a estar mejor, porque si usted tiene una infraestructura que está adecuada para trabajar con ellos con un modelo de atención diferente, pues es más fácil. El problema ahorita es eso, ¿verdad? Si usted entra y conoce los centros, pues se va a dar cuenta de que realmente los monitores, cuando yo me pongo a pensar, pues también están haciendo, creo yo, un esfuerzo bastante interesante el permanecer y estar ahí. Pero también por otro lado, ¿verdad? Los adolescentes necesitan también oportunidades. Yo sí creo que la misma descomposición social en la que vivimos nosotros y que lamentablemente principios, valores que pareciera ser que ya no se cuentan, creo que sí necesitamos trabajar más con la familia. Yo diría trabajar mucho en la prevención, ¿verdad? Yo de verdad, obviamente hablo de todo esto porque a la misma Secretaría le corresponde ser receptora, digamos, en este caso. Pero la realidad es que la prevención es lo que más necesitamos trabajar a nivel de Estado, donde somos todos, ¿verdad? No solamente el gobierno per se. Por supuesto que sí tiene que haber una vinculación y una articulación mejor entre los ministerios y secretarías y todo lo demás, pero también a nivel de familia, a nivel de comunidad, ¿verdad? A nivel de nosotros como sociedad. Pero es inevitable un menor de edad que comete múltiples homicidios, por ejemplo, y es posible con el modelo actual o con los recursos que tiene la Secretaría reinsertar a esos jóvenes de vuelta a la sociedad. Bueno, reitero, el modelo actual yo considero que no se logra porque las condiciones no se tienen, pero en realidad ya usted menciona. ¿Cuenta una Secretaría del Ejecutivo con todas las herramientas financieras, técnicas y tecnológicas para tomar este problema? ¿O haría falta una entidad independiente que pueda tener más capacidad de ejecución? Bueno, yo creo que, mire, el mayor reto ahorita en este momento dentro de la misma Secretaría es, como le repito, el emplazamiento, ¿verdad? El sindicato. Porque, sí. En pocas palabras. Porque al final, porque al final de cuentas, pues usted sabe que si usted está en una institución donde usted puede tomar una decisión porque definitivamente la persona no le está rindiendo, simplemente pues usted despide a la persona, pero en este caso obviamente hay que llevar, como dicen, el debido proceso, pero en eso lamentablemente las personas también se van como acomodando, ¿verdad? Y debo decir que no son todos, porque yo creo que también debo mencionar eso para que pues no todo el mundo se sienta aludido, ¿verdad? Porque en realidad no son todos, pero sí yo diría que hay una buena parte donde uno quisiera que hubiera como más acción, o de repente uno viene de un sector donde uno viene con ciertas costumbres, ¿verdad?, en cuanto a la agilidad del trabajo, y resulta que de repente pues se encuentra con que si hay cierto acomodamiento, ¿verdad?,
Creo que voy a decir algo que de repente suena, a ver cómo le suena. Porque yo sí creo que para trabajar en la Secretaría definitivamente el enfoque de derechos de niñez es importante, ¿verdad? Que pues es parte de mi expertise. Pero además de eso hay otro nivel, hay un nivel mucho más alto y ese otro nivel es el amor. Porque tiene que haber de veras un deseo de la persona que verdaderamente tenga esa entrega y ese compromiso por la niñez para que trabaje en la Secretaría de Bienestar Social. Hola Andrea, ¿cómo estás? Andrea, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos, Andrea. Vamos a empezar un poco por lo obvio, ¿no? Estamos frente a un reciente evento, ¿no? A un amotinamiento que ocurrió recientemente, algunas evasiones. ¿Podrías contarnos, a grosso modo, cuál es la situación actual de las gaviotas? Bueno, el incidente recién ocurrido en esta semana abarcó 2 centros, que está uno junto al otro, es Gaviotas y Anexo, que es como los conocemos popularmente. El control está tomado en ambos centros. En este momento se está procediendo a que se realicen las audiencias respectivas para poder establecer la situación jurídica de cada uno de los adolescentes en cuanto a su participación o no, vinculación con los hechos sucedidos. Hay algunos mayores de edad que por el nuevo delito por el cual están siendo consignados, están siendo trasladados a centros de adultos para enfrentar el proceso penal que corresponde por el delito cometido. Andrea, ¿por qué hasta ahora se está dando esa separación? ¿Por qué hasta ahora se está identificando a los mayores de edad y se les está separando? Este es el tercer o cuarto evento violento que se ha dado aquí en Los Gaviotas. Sí, hay que entender que si aquí hay mayores de edad, porque el delito que cometieron fue siendo adolescentes menores de edad. Entonces, independientemente de que ellos cumplan con la mayoría de edad, tienen que ser en este centro donde ellos estén. ¿Y por qué razón cuando cumplen la mayoría de edad no se les traslada a otro centro? Porque el delito fue cometido siendo menor de edad y tiene que enfrentar el proceso socioeducativo y de reinserción social en este centro, aún sea una persona mayor de edad. El que ellos sean trasladados en este momento responde estrictamente a que están enfrentando un nuevo delito, siendo ya mayores de edad. O sea, ellos estando en este centro se presume que cometieron el delito de motín de presos y de incendio y de posible evasión, digamos, quienes fueron encontrados en las bodegas o en áreas cercanas. Entonces, por eso es que se trasladan adultos. Pero la sanción completa por la cual ellos fueron detenidos en un primer momento, de principio a fin, deben cumplirla en un centro de adolescentes, aun que cuando ellos sean detenidos ya sean mayores de edad. Ahora bien, incluso cuando detienen a un menor de edad por haber cometido un delito siendo menor de edad, la ley no dispone que al cumplir la mayoría de edad deberían ser separados del resto, deben continuar en el mismo lugar. Deben continuar, y por eso es que hay tantos mayores de edad que después ellos buscan el mecanismo y que han encontrado que este es un mecanismo para ser trasladados a un sistema de adultos, y no razonan los adolescentes que eso les hace enfrentar un nuevo proceso penal por un nuevo delito. Ellos no lo... Es de suponer entonces de que hay una acción deliberada de algunos de ellos de provocar un amotinamiento para ser trasladados a otro lugar y formar parte o continuar formando parte de algún grupo, de alguna mara, de alguna clica. ¿Eso es correcto? Es algunas interpretaciones que se han dado en cuanto a la actuación de algunos de ellos cuando el hecho es iniciado o provocado por personas que son adultas, que lo que buscan es su traslado a un centro de adultos que efectivamente tiene otro tipo de condiciones, hay otro tipo de espacios más abiertos, ¿verdad? Aquí el régimen es más disciplinario, el centro es más pequeño, entonces eso definitivamente ha generado una expectativa, aunque tampoco es que lo logren de manera definitiva, porque hay muchos que aunque llegan, si se les da ahorita la falta de mérito por el delito de motín, regresan a este centro a terminar con la sanción que tienen. Y después irían al nuevo centro o otro centro si se les impone una sanción. Si se les impone, si ellos son perseguidos penalmente por un delito cometido ya siendo adultos.
Lo que hay que entender es que ellos cumplen la mayoría de edad en este centro y deben continuar en este centro si es por el delito cometido, digamos, siendo menores de edad. Ahora, me interesa saber un poco cuál es la situación interna. Sabemos notoriamente que no hay un control dentro del centro, pero quisiera saber cuál es la situación. ¿Efectivamente están implementando las medidas de reinserción? ¿Tiene poder de mando la Secretaría de Bienestar Social o esto es un caos y una tierra de nadie? Bueno, yo lo que he podido observar, nosotros estuvimos en los 3 centros de hombres entrevistando a cada uno de los adolescentes y efectivamente no podemos dar como planteamientos tan generalizados, ¿verdad? Yo creo que hay grupos que han estado reincidentemente haciendo este tipo de desórdenes desde el año pasado, digamos después para marzo, después para Semana Santa, digamos que hemos estado enfrentando este tipo de incidentes y que se ha vuelto pues una mala práctica porque ellos están buscando objetivos que no se tienen claros, pero que de alguna manera es en esa situación en la que ellos están. Sin embargo, yo quiero decirles que sí hay demandas específicas de los adolescentes, como por ejemplo más espacios abiertos, mayor participación en actividades. ¿Pero da este centro para esos espacios abiertos o las instalaciones ya no dan para proveer de esas soluciones a los problemas que ellos presentan? Yo creo que es un problema que debe verse de manera integral en términos de mayor personal. Es importantísima la capacitación que puedan recibir quienes trabajan como monitores para poder atender de mejor manera, correcta, respetuosa de los derechos humanos a los adolescentes, porque de alguna manera el poco personal que ellos tienen y la gran cantidad de adolescentes que hay en cada uno de los centros, pues va limitando, digamos, esa posibilidad. Y la naturaleza, digamos, de quienes están en estos centros tampoco permite que puedan convivir. No es que a todos se les pueda sacar a la cancha en un mismo horario, sino que tiene que ser de manera ordenada para evitar que hayan enfrentamientos y situaciones de violencia entre los mismos adolescentes. Entonces eso va limitando los tiempos, porque está el horario de la visita, está el horario de estudio, está el horario con la psicóloga, están los horarios de comida y todo eso es atendido por poco personal dentro de cada uno de los centros. El tema de monitores es recurrente en las demandas. ¿Hay suficientes monitores? ¿Están bien capacitados para atender esta...? ¿No? No, y es una de las resoluciones de la jueza Verónica Galicia en cuanto a la urgente necesidad de crear la escuela de monitores y que las autoridades actuales, que además llevan de marzo para la fecha, han estado tratando sí de establecer los acuerdos interinstitucionales para poder generar a lo inmediato y ya se inició con un proceso de formación a los monitores. Eso no va a cambiar de la noche a la mañana la situación, pero yo creo y debo ser honesta en decirlo que sí se está tratando de avanzar en ese sentido. Ahora bien, vemos unas medidas reactivas, ¿no? Acá tenemos justamente a los oficiales de la PNC guardando el perímetro, pero ¿cuáles serían las acciones de corto plazo que podríamos tomar? Es decir, falta infraestructura, falta personal humano. ¿Cuál podría ser una forma de paliar esta crisis? Porque el hacinamiento va a continuar, porque la capacidad instalada de infraestructura sigue siendo la misma. Yo considero que en principio es que esto debe tener una coordinación interinstitucional. Hemos hecho el llamado a las otras instituciones porque... ¿A cuáles en particular? Por ejemplo, el Ministerio de Gobernación, desde el Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, consideramos que el viceministro ha ido tomando ya algunas acciones en apoyo y coordinación con la Secretaría de Bienestar Social. Es necesario, por ejemplo, que el Ministerio de Educación tenga, digamos, mayor relación y participación en cuanto a la atención de los adolescentes. Es importante que el Ministerio de Cultura y Deportes organice también programas de atención a estos adolescentes, porque mi experiencia es que tanto el sistema penitenciario como la Secretaría de Bienestar Social, de repente todos exigimos que sean un Estado en sí mismo, porque tienen que proveer educación, salud, alimentación, recreación, reinserción, y para eso hay instituciones responsables más allá de quien tiene a su cargo el control, la custodia, quien dirige. O sea, no podemos caer en que la Secretaría de Bienestar Social sea como un policía solo resguardando. Tendrían que involucrarse otras instituciones públicas y privadas, pregunto, para poder atender. ¿Hay algún interés de instituciones privadas? A mí me parece que hay algunas que sí están trabajando incluso, ¿verdad? Que ahorita se está iniciando para ver un programa de educación
con una organización no gubernamental, y hay algunas otras entidades, principalmente vinculadas a la iglesia, que sí apoyan, pero no es un apoyo que esté institucionalizado y generalizado, sino que es de alguna manera selectivo en este momento. Hay que tomar en cuenta que la estigmatización que recae sobre estos adolescentes es muy fuerte, porque muchos de ellos han sido sindicados de delitos muy graves, y eso pues genera una estigmatización, y también el tema de que si pertenecen o no a una pandilla, lo cual también genera cierto rechazo. Los hechos violentos que ya han sucedido también en el pasado en estos centros, pues ha ido estimulando y ampliando el tema de la estigmatización y el rechazo, y por lo tanto, si ustedes ven, aquí no estamos todas las organizaciones ni todas las instituciones tratando de atender ¿Pero hay alguna mesa de trabajo? ¿Participan ustedes o invitados en gabinete social? Hay varias mesas, ese es otro problema, ¿verdad? Que tenemos varias mesas, hay una mesa de alto nivel, hay otra mesa de justicia penal juvenil, hay una mesa técnica donde estamos trabajando las organizaciones. Y entendería que no se coordinan entre ellas. Y estamos intentando, y estamos en el camino de poder generar una articulación. Y algo que es importante decir es que esta es la primera administración que permite que organizaciones sociales como la nuestra, que tenemos 10 años de trabajar en el tema, estemos hoy desde adentro apoyando. Eso hay que reconocerlo, porque anteriormente las administraciones anteriores, todas durante los últimos 10 años, no habían permitido el acercamiento y el involucramiento de la sociedad civil. ¿A qué te refieres con abusar? ¿Concretamente había abusos físicos? ¿Les quitaban sus abusos pertenencias? físicos, les quitaban las pertenencias a los primeros que iban ingresando, a los nuevitos que iban ingresando con las primeras cosas que su familia con esfuerzo les llevaba, ellos mismos se lo quitaban. Más sin embargo, hubo un tiempo donde entró un director, que fue el director que asesinaron en el 2015, si no estoy mal. Él prohibió todas esas cosas. Con él, yo pienso que en el periodo de mando de él, dentro del centro, cambiaron muchas cosas para bien. Ya nos iban dando el beneficio de ver televisión, ya nos iban dando un poco más de tiempo de recreación. Él velaba por la educación principalmente, y también se preocupaba por cambiar un poco la temática de un centro de privación de libertad a ser un centro de verdad que fortalezca a los jóvenes. Pero realmente, y quién si tiene la pregunta, ¿no? Porque cuando vemos los motines nos preguntamos, ¿quién tiene el control? ¿Controlan realmente los encargados que tú mencionas el centro? ¿Lo controlan otros reclusos dentro del mismo? ¿O realmente la autoridad sí ejerce un control jerárquico y ordenado del centro? Yo quiero puntualizar algo. ¿El encargado es alguien interno o es un funcionario público de la Secretaría? No, es un interno. Los encargados son los mismos internos. Yo pienso de que para un motín, bueno, yo no tuve la dicha de vivir un motín. Un intento sí estuve en un intento de motín, pero no se logró hacer. Pero los mismos encargados son los que se ponen de acuerdo y se comunican para provocar esas cosas. Pero es ahí donde debería actuar el director y refortalecer la seguridad. Porque depende del director si se le sale el control o no. Claro, pero por ejemplo, quiero pensar que a muchos jóvenes, por lo menos un 40-45%, según datos que tenemos, pertenecen a alguna pandilla, se dice, ¿no? Y también se dice que muchos de ellos ingresan drogas, ingresan licor, ¿no? Por eso preguntaba si el control lo tienen realmente estos jóvenes que están también privados de libertad o los monitores. Yo pienso... ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, mi experiencia, la verdad que en Gaviotas en ese entonces eran muy restringidas ambas cosas. No, las madres de familia las revisaban completamente desnudas, las mismas monitoras, las mismas policías. Entraban a un cuarto, las desnudan. Y eso hoy fecha se hace en todos los centros. Las meten en un cuarto a todas las madres y las hacen desnudarse. Y entonces vienen las policías, vienen las señoritas monitoras, también revisan lo que es el área de enfrente, el área de atrás, para que no suceda nada ilícito. Igual pasa con los hombres. A los hombres los hacen desnudarse delante de todos los monitores para revisar. Al igual es con los internos. Con los internos, cada vez que sale una visita o cada vez que tenía que salir una audiencia, hacían que se desnudaran completamente y revisaban para que no se hiciera o no se llevara nada ilícito.
Por lo que me dices, pareciera que sí había orden en Gaviotas. ¿Tu experiencia Gaviotas fue esa? Sí, en Gaviotas sí, en etapas no. En etapas no existía tanto el control ni el orden en el área de dirección. ¿Y cuál era la situación en etapa 2? O sea, ¿había un control de los reclusos o lo controlaban En las etapas autoridades? sí. Ahí sí que las autoridades solo se encargaban de la educación, las entrevistas con los profesionales, pero ya el control del centro lo tenían los mismos internos. Ellos decían que no se hacían, que no se hacían. O sea que de la pregunta de Edgar, de que si es tierra de nadie o alguien controla, por tu experiencia, son los mismos reclusos los que controlan los centros. Sí, la verdad que sí. Porque no hay algo que le pueda a ellos cambiar de opinión o de verdad hacer una buena reinserción a la sociedad. Porque se acostumbran al modo de vida que ellos llevan afuera. Y como dicen, bueno, entonces aquí ya tengo un poco de libertad. Y están privados, ¿verdad? Entonces ya pueden hacer lo que ellos quieran, pueden pedir lo que ellos quieran. Más sin embargo, cuando las autoridades se niegan a darles lo que ellos piden, es cuando ellos reaccionan con los motivos. ¿Cuál es la situación en tu experiencia? ¿Había abusos por parte de otros reclusos? ¿Les ponían a hacer algunas tareas forzosamente? De parte de los internos, no. De parte de los internos, antes cuando uno entraba a un sector le leían las reglas. Habían ciertas reglas de qué se hacía y qué no se hacía en un sector, para que todos vivieran en paz. Pero de parte de los monitores sí estaban los ejercicios forzosos. Por ejemplo, alguien llevaba la camisa de fuera, la playera de fuera. Entonces le decían, mira, métete la playera. Y si uno ahí sí que tal vez no quiso o no le hizo caso, ¿verdad? O de repente no le escuchó, ya en la tarde ya lo sacaban al salón de rutineadas, que le llamábamos nosotros, que era un gran salón donde llegaban todos los monitores y empezaban a hacer las rutineadas, o sea, los ejercicios forzados. Los ejercicios forzados consisten en hacer zapitos, en hacer despechadas, en hacer rollos. Y entonces en esos ejercicios iban los cilindros de gas, iban las pachitas de gas, y entonces después llegaban las toallas, en las esquinas les hacían un nudo, y esas toallas las mojaban en cubetas de agua, y con esas mismas toallas, con esos mismos nudos nos pegaban. Regresando un poco a tu experiencia de 9 meses en Gaviotas y después creo que hasta 2 años en el otro centro, ¿te incorporaste a algún grupo para defenderte de las rivalidades que había entre, por ejemplo, la 18 o la Mara Salvatrucha que está ahí involucradas? ¿O cuál fue la razón de involucrarte con un grupo en particular? La verdad no estuve involucrado en un grupo, más sin embargo, los 18 están totalmente aparte de los paisas, al igual que los MS. Los MS están en el área del anexo, que le llaman. Entonces, hay un lugar solo de paisas. Entonces, no me involucré. Ahí sí que yo siempre fui neutro, como lo que se decía ahí adentro, que era solo mirar, oír y callar. Eso era lo que siempre le decían a uno. Y ahí sí que lo tenía que hacer, porque si no, pues sabía que contra mí la podían agarrar. O sea, ¿tú no convivías con pandilleros directamente en tu vida cotidiana? No. Solo con personas que no pertenecen a un grupo de esos. ¿Y esas divisiones se respetan o hay una rivalidad que también puede generar en un motín con el tipo de atrocidades como las que vimos en el 2015? No, esas divisiones se respetan. Pienso yo que no se respetan los 18 y los MS. Ha sido una rivalidad que siempre han tenido. Entonces, ahora ya de esos grupos antagónicos hacia los paisas, no. Nunca se tuvo ningún problema, nunca se escuchó de que se iban a salir, iban a matar a los paisas, no. Siempre se respetaba. ¿Y los tratan de reclutar o de jalar a su mara? No. Pienso yo que eso se da en las calles. Ya afuera sí, jovencitos que van saliendo de los institutos, por ejemplo, ya están afuera parados ellos y ya los van como que reclutando, pero dentro del centro no. ¿Tú consideras, a partir de tu experiencia personal y los otros jóvenes que tú conociste dentro, que efectivamente, ya sea en Gaviotas o en etapa 2, hay un proceso de reinserción social? ¿Sí les ayudan o realmente cada quien va por su propio bien? Yo pienso que la superación es propia. En uno queda si se supera o sigue en lo mismo.
¿Por qué digo esto? Porque las limitaciones que hay en esos centros son demasiados. Para ver a un psicólogo teníamos que esperar de 1 a 2 meses. Para que la trabajadora social lo atendiera a uno igual, de 1 a 2 meses. Y no digamos en el área de salud, para subir a uno a enfermería, para que lo viera el doctor. Se hacía un gran listado de todos los reclusos. Y si tenía suerte lo atendía ese día y si no, pues hasta la siguiente llegada del doctor. Y la llegada del doctor era cada 3, 4 meses. Entonces, para hacer una buena reinserción, pienso yo que deberían de fortalecer primero el área de seguridad, segundo el área de educación y tercero pues el área del equipo técnico, psicólogos, trabajadores sociales y pedagogos. Porque la verdad, en mi experiencia puedo decir de que con los pocos medios que tuve adentro yo logré a mi éxito dentro de una correccional que fue el haberme graduado. Yo ingresé cuando yo estaba cursando cuarto bachillerato en educación. Lamentablemente esa carrera no estaba en una correccional. Tuve que seguir un bachiller en ciencias y letras. Pero la jornada de estudio era 1 o 2 días a la semana. Entonces nos llegaban a dejar las tareas y habían otros que ahí dejaban las tareas por un lado y no las hacían. Pero yo más sin embargo siempre me preocupé en hacer mis tareas, siempre me preocupé en hacer mis trabajos. Y cuando yo llegaba a las audiencias en la zona 9 de revisión de caso, los jueces me felicitan, al igual que los directores me felicitaban, me decían, usted no sé qué está haciendo aquí, usted debería estar en otro lugar. Pero yo pienso que es una experiencia de vida, por supuesto, ante los ojos de la sociedad malísima, pero a mi parecer, a mi punto de vista, siento yo que fue una experiencia muy bonita. ¿Por qué? Porque me di cuenta de la realidad de la juventud de Guatemala, de la necesidad que existe de fortalecer en valores a los jóvenes de hoy en día. ¿Qué le responderías tú a las voces que hoy están pidiendo penas más severas y penas más duras para los menores de edad que cometen delitos? Pienso yo, y les podría decir, de que en vez de buscar una pena más grande, una pena más amplia de tiempo, que mejor trabajen para reforzar esas áreas, en los valores, en la educación, en el sentir propio de la persona hacia el delito que cometió. Porque si uno lo tiene, bueno, si las personas lo encierran más, ¿de qué les sirve? Si no son unas personas proactivas. Siempre he sido de la idea que mejor trabajen, que los pongan a trabajar, que hagan manualidades y las vendan y de eso también vayan ganando, qué sé yo, sus insumos de limpieza, su comida, una buena calidad de comida, pero que no los tengan encerrados tanto tiempo, que mejor les ayuden a la rehabilitación, al sentir empatía por el delito cometido. Una consulta. A tu criterio, ¿el sistema está colapsado, no funciona y hay que replanteárselo? ¿O en el sistema donde estuviste adentro, viviste, pero por decisión propia decidiste salir, es la manera única que alguien que está en un correccional puede salir adelante en la vida? Yo pienso de que es de uno mismo quien se busca la salida de ese lugar. Porque si una persona, por ejemplo, se porta mal, agrede a otro compañero, lo van castigando y de eso le van levantando otro proceso. Entonces, si uno viene y se porta bien, si uno viene y de verdad pone en práctica lo aprendido en las terapias psicológicas, pienso yo que uno mismo se va buscando la salida. El tema de la niñez es un tema muy complejo en el cual creo que el Estado ha tenido un abandono clarísimo en los últimos años. Ya hemos visto las tragedias que ocurrieron en las gaviotas, las muertes de los monitores, pero es muy interesante escuchar de primera voz a aquellos que están involucrados en el proceso, escuchar también la anarquía que se vive dentro de los centros de privación de libertad para menores de edad, ver el abuso que comete el personal, el abuso que cometen los monitores dentro de los mismos y la poca
capacidad que tienen los mismos para reinsertar a la juventud, que sin duda muchos de ellos les hace falta oportunidades, pero no las encuentran dentro, sino que encuentran problemas. Creo que percibo que la Secretaría en este momento quiere hacer las cosas de otra forma, pero también hay retos muy interesantes. El tema del sindicato principalmente me llama mucho la atención, es un flagelo que aqueja a todo el Estado y en este momento concreto el sindicato pareciera ser el principal obstáculo de la Secretaría para deshacerse de todo aquel personal que no funciona, que abusa de los menores y que sin duda es lo primero que hay que cambiar en este modelo caduco, que no está funcionando, que no rinde frutos y que está comprometiendo a toda la juventud guatemalteca a un futuro muy oscuro y muy gris si las cosas no cambian. Las entrevistas pues, nos dan un panorama claro de que el sistema de protección y atención a los adolescentes con problemas con la ley penal no está funcionando. Creo que está demostrado de que sobre todo Gaviotas es un lugar de una tierra de nadie, donde la autoridad no existe, donde cada quien sobrevive en la medida de lo posible. Escuchamos buenas intenciones, pero pocas concreciones. Esperamos que estos lamentables hechos recientes sean un parteaguas para que por fin el Estado y la sociedad guatemalteca tome conciencia de que algo tiene que suceder en materia de protección y de reinserción de jóvenes con problemas con la ley penal.